Acá. Bueno, Merce, le voy a contar un poquito a la gente, por si alguien no te conoce, que no creo, contarles un poquito, bueno, cuál es tu recorrido, cuál elegiste para que te presente hoy, ¿no? Porque tu currículum es tan amplio. Mercedes es maestra normal nacional y licenciada en Ciencias de Educación por la Universidad de Buenos Aires. Desde el 1 de enero del 2020 es presidenta mundial de la OMEP y durante 6 años fue vicepresidenta regional para América Latina. También es profesora en la Maestría de Educación Infantil de la Universidad de Buenos Aires, espacio en el que tuve también la suerte de ser alumna y de compartir, y del Programa Regional de Capacitación en Planificación y Gestión de Políticas Educativas en la Oficina para América Latina de INPE UNESCO. Bueno, quiero contarles brevemente, por alguien que no conozca la OMEP y que esté aquí viéndonos por primera vez, que la OMEP trabaja en forma sostenida en el mundo hace 72 años, con sede en 72 países, y con el objetivo, la meta de trabajar por y para la efectivización de los derechos humanos de la primera infancia, con foco en el derecho a la educación, pensada en su sentido amplio, no solo como escolarización. Y bueno, en este trabajo estamos desde hace muchos años, trabajando, pensando y haciendo que la primera infancia esté en una agenda pública y política cada vez con mayor visibilidad. Quiero contarles que cuando Mercedes fue elegida presidenta mundial de la OMEP, en julio del año pasado en Panamá, parece tan lejos ese momento, fue una emoción enorme para todas las compañeras argentinas que tuvimos la suerte de estar ahí y compartimos esa alegría inmensa. Y bueno, entonces Mercedes quería que empezaras contándonos cómo han sido estos primeros 6 meses, mira, 6 años, parecen años. 6 meses de gestión, estos primeros 6 meses como presidenta mundial, cuáles eran tus preocupaciones y cuáles son ahora tus preocupaciones, cuáles son las acciones que pudiste desarrollar, cuáles se han visto modificadas por todo lo que está pasando. Así que bueno, empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Bueno, en realidad los 6 años de los que hablaba son los de la vicepresidencia regional para América Latina, que fue el prolegómeno y el curso de entrenamiento para poder ser presidenta mundial, ¿no? Como vos bien decías, la OMEP está en todo el mundo y tiene 5 vicepresidencias y una presidencia mundial, que es la segunda vez que le toca a América Latina. La anterior fue Selma Simón Fuentes, nuestra compañera de Chile y muy querida compañera. Y bueno, yo fundamentalmente lo que pensaba es que, digamos, cuando me fui armando mi plataforma y mi candidatura para la presidencia mundial, ya tenía un buen panorama de lo que estaba pasando en el resto del mundo, porque había tenido la oportunidad de estar como vicepresidenta participando del Comité Ejecutivo Mundial. Entonces, de alguna manera, tenía bastante de primera agua información sobre lo que estaba pasando en los demás continentes, en las demás regiones. Tenía una cierta perspectiva. Y yo lo que de alguna manera sentía es que nosotros, que siempre hemos trabajado desde el momento fundacional en todo lo que tiene que ver con la incidencia política y la construcción de la política pública vinculada con la educación y el cuidado de la primera infancia y con la protección de los derechos humanos de manera integral de la primera infancia, de alguna manera estábamos perdiendo rumbo, digamos, perdiendo énfasis en esa cuestión, mientras que en la región latinoamericana, al contrario, habíamos logrado, digamos, construir un énfasis mayor en ese sentido, aunque también, por supuesto, nosotros tenemos varios pilares de trabajo. También tenemos
como pilar de trabajo, como eje de trabajo estratégico, la construcción de conocimiento vinculado a la primera infancia, el compartir conocimiento con otros colegas, con gobiernos, con familias, con las comunidades, y todo lo que tiene que ver además con los proyectos específicos vinculados con la formación docente, la actualización, el trabajo con niños a través de programas. Entonces, tenemos una organización que ha desplegado ejes estratégicos en distintas áreas, ¿no es cierto? Y que de alguna manera habíamos estado como perdiendo nuestro pie en lo que era la abogacía. Y la abogacía, la incidencia política es muy importante, es en lo que menos entrenados y entrenadas estamos las educadoras infantiles y la gente que está en el campo, pero es muy importante, y es muy importante, se ve su importancia justamente en momentos tan críticos como ahora. Sin embargo, como contrapartida también tengo que decir que nosotros siempre hemos tenido mucha presencia en los organismos internacionales y que justamente por esa presencia y por esa tratar de poner en la agenda política a la primera infancia, ¿no es cierto?, fue que logramos que en los objetivos del desarrollo sostenible que se aprobaron hace 5 años atrás, casi 6, se incluyera un objetivo vinculado con la primera infancia que tuviera que ver con la educación. Porque como todos sabemos, siempre estaba incluida de alguna manera la primera infancia, pero más ligada a todo lo que tenía que ver con la sobrevivencia, con la mortalidad infantil y demás, pero no con la educación. Entonces, trabajamos mucho y tuvimos la posibilidad de que se incluyera dentro de la meta vinculada con la educación, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Pero ahí está el problema, ¿no? Estos 5 años que han pasado, digamos, ¿qué ha hecho la OMEP para saber, si este objetivo se está cumpliendo y para influir para que este objetivo se cumpla? Porque si no, como todos sabemos, muchas de las cosas que aparecen en los grandes instrumentos internacionales y en los grandes enunciados de política pública, ¿no es cierto?, no se efectivizan. Y esto, un poco ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Entonces, por esa razón, yo le he puesto bastante énfasis al tema de la abogacía. Pero más allá de todo, yo creo que lo que también es un eje muy importante al cual también me estoy abocando con mucha fortaleza, y va a ser de alguna manera la nota distintiva de mi presidencia dentro de la OMEP, es el eje transversal de la comunicación. O sea, la comunicación internamente construye democracia, y además construye la democracia interna de la OMEP, pero además construye discurso, construye una mirada común, ¿no es cierto?, para que todos vayamos para el mismo lado y no haya 72 OMEP diferentes en cada uno de los países, digamos, a través del mundo, ¿no es cierto? Porque de alguna manera cada uno como que crea y recrea, ¿no es cierto?, la OMEP en su cabeza, y debería haber, digamos, que todavía no lo hemos logrado, una claridad fuerte vinculada con cuál es el horizonte de trabajo común que tenemos, respetando, por supuesto, las diferencias, y no solamente respetándolas, integrándolas, porque esa es nuestra riqueza. Nuestra riqueza es que somos distintos, que somos diferentes, que los que juegan a través de distintos elementos, ¿no es cierto?, y se van constituyendo de manera distinta, pero todos estamos pensando, ¿no es cierto?, en la primera infancia. Y de alguna manera lo que tenemos que pensar es, bueno, en para dónde vamos a ir y qué cosas, qué proyectos bandera vamos a tener dentro de la OMEP.
Entonces empecé trabajando mucho el primer mes y medio, ya estábamos organizando el Congreso en Grecia, la Asamblea Mundial, que se iba a hacer en julio, ahora en estos días, ¿no es cierto? Deberíamos estar en este momento en Grecia, ya empezando el trabajo, y en el medio de esta cuestión, cuando se estaba definiendo ya más intensamente la comunicación interna para salir con una muy fuerte comunicación externa, porque no es suficiente con hacer bien las cosas. Las cosas hay que comunicarlas, porque si no, no tenemos capacidad de incidencia. Entonces, había empezado con este tema y aparece ya los primeros casos, ¿no es cierto?, aparecen en realidad a fines de diciembre en China, pero parecía una cosa que le pasaba a los chinos del otro lado del mundo, que no nos iba a pasar a todos. Y bueno, en poquísimos días prácticamente empezó a pasarnos a todos, ¿no? De todas maneras, yo lo que creo es que las condiciones básicas o el diagnóstico que nosotros tenemos de lo que le pasa a la infancia sigue de alguna manera siendo vigente. Lo que pasa es que todo lo malo se ha agravado. O sea, se ha agravado, ¿no es cierto?, el acceso a los derechos humanos, a las políticas para la infancia, se han agravado las desigualdades, se han agravado los problemas de violencia intrafamiliar, se han agravado todos los problemas que estaban alrededor, presentes ya alrededor. Y además también, por el otro lado, se han hecho visibles, ¿sí? Se han hecho visibles, o sea que tal vez estaban en los diagnósticos, pero es como que no se los tenía en cuenta. Entonces, esto que apareció en esta catástrofe de los primeros meses donde nadie sabía qué hacer, porque además, de alguna manera, nadie sabe todavía, no se sabe todo sobre el coronavirus. Entonces, también el proceso de cambio y de construcción y de redefinición, inclusive de las políticas vinculadas a parar la pandemia, se fueron construyendo y reconstruyendo en el aire, digamos, a través de los distintos países. Pero además también cruzadas por las perspectivas políticas diferentes, ¿no es cierto? Aquellos países como Brasil, para hablar de la región, ¿no es cierto?, que prioriza el tema económico, ¿no es cierto?, antes que la salud de la población, ¿no es cierto?, están tomando medidas completamente diferentes en este caso, por ejemplo, la Argentina. ¿No es cierto? Entonces, que sí se está priorizando la salud poblacional. Ahora, vuelvo a insistir, el escenario era muy grave. Además, hay que tener en cuenta que estábamos a nivel mundial, estábamos en un proceso, sobre todo, digamos, que impactaba muy directamente en América Latina, de decrecimiento económico, ¿sí? De decrecimiento económico y de endeudamiento regional, y eso, como todos sabemos, termina impactando fuertemente en la primera infancia, en el bienestar, en el bien ser de la primera infancia y en la protección de los derechos, ¿no? Entonces, bueno, mi estrategia ha sido y seguirá siendo no perder de vista el largo plazo y el mediano plazo, y no perder de vista por el árbol del COVID el bosque. El COVID es un árbol gordo, importante, que se nos cayó encima, pero el bosque es el mismo, ¿no es cierto? Y entonces hay que ver también cómo vamos ya pensando que como siempre que llovió paró, ¿no es cierto? Siempre que llovió paró, el COVID va a parar en algún momento, o por la vacuna o por la evolución misma del propio virus, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a tener una nueva realidad
a la que afrontar, que encarar, vinculada con las políticas de primera infancia. Y eso no lo podemos dejar para después. Por No, eso eso pasa nuestra para mí. acción como MEP, claro, nuestra Ujú. acción como MEP es muy importante y casi les diría que no duermo, ¿sí? O sea, yo me levanto en pantuflas como nos levantamos todos temprano a trabajar y seguimos trabajando hasta última hora, ¿no es cierto? Comunicados con todos los demás. Y una cosa de alguna manera buena que ha pasado es que hemos aprendido a trabajar de otra manera y que esa otra manera de trabajar y de vincularnos está generando vínculos muchísimo más estrechos entre los miembros de la OMEP, en nuestro caso, y además, no solamente entre los miembros de la OMEP, sino además con gobiernos y con organismos mundiales. Entonces, se está abriendo En la ese, puerta para, claro, se está no, abriendo la puerta para tener una, sí. en ese sentido, yo quería retomar un poquito para luego avanzar con respecto a la construcción de la nueva realidad, ¿no? De que aportamos para esta nueva construcción. Cuando vos referías a la comunicación y a la necesidad de buscar un horizonte en común, cómo todo el tiempo que tuviste trabajando como vicepresidenta regional para América Latina, pudiste ir armando y cohesionando este grupo de comités con toda la diversidad que conocemos y que, como decís vos, enriquece, pero que realmente trabajamos de manera muy mancomunada, y eso ayudó al crecimiento y al fortalecimiento de cada uno de los grupos, ¿no? De cada uno de los comités. Algunos que pudimos además darle la bienvenida, ¿no? Grupos nuevos que se fueron creando, comités que se habían caído en los países, y esa manera de trabajar, aportando a cada uno de su singularidad, le fue dando a toda la región una mirada distinta. Pero sobre todo empezamos a conocer y a ver esto que vos muchas veces marcás, ¿no? Cómo la primera infancia está signada por características como la desigualdad, la fragmentación, la injusticia, características que vemos ahora en forma más exacerbada, pero que ya sabíamos que existían y sobre las que tenemos que seguir trabajando muy fuertemente, ¿no? Sí, y además de manera solidaria. O sea, Y la la solidaridad hoy es fundamental, ¿no es cierto? O sea, hay que tener, y yo creo que además, por eso hay que afinar el discurso, ¿no es cierto? Afinar el relato que sostiene la OMEP, digamos, y definirlo con mucha claridad, que es difícil porque además hay una puja de sentidos dentro de la educación infantil. Y entonces afinar el relato para poder tener una respuesta integral y una respuesta solidaria, ¿no es cierto? Y comprometida, y clara. Por ejemplo, en este momento, bueno, obviamente la experiencia de América Latina para mí fue maravillosa, porque además yo he visto el empoderamiento y la fuerza que ha logrado cada comité, cómo se han ido renovando las personas, cómo se fueron ampliando los horizontes, cómo al principio a lo mejor algún comité pensaba que solo digamos, con un pequeño grupo, digamos, iba a poder responder a la tarea, mientras que después fueron ampliando estrategias y cómo unos aprendían de los otros, ¿no? Y una cosa que me parece fascinante a mí es en la cuestión de la solidaridad y en la construcción colectiva de conocimiento, es el entrecruzamiento de colegas. O sea, cómo la colega de Uruguay va al Perú, la de Perú va a Colombia, la de Colombia va a Chile, ¿no? Y cómo vamos entrecruzando ese diálogo, ¿no es cierto?, para ir aprendiendo a partir de todos. Realmente como dice Ale, está aportando acá, que este tiempo crea
posibilidades, porque estos entrecruzamientos se fueron haciendo mucho más potentes a través de estas tecnologías que fuimos, bueno, ayudándonos para poder seguir estando juntos, ¿no? Y entonces estos Tal cual, y además, entrecruzamientos se fueron enriqueciendo mucho más. tal cual, y además uno tiene que estar para la militancia hay que tener pasión, o sea, convicción y pasión. Y para que haya pasión, uno tiene que participar, uno tiene que sentir que uno es parte de lo que se está decidiendo y haciendo, aunque a veces uno no esté totalmente de acuerdo con algo, pero por lo menos participaste en el debate, en la conversación y en lograr una estrategia. ¿No es cierto? Entonces, esto es muy importante. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos este, una de tantas cosas, de las acciones que hacemos, se llama Voces de la OMEP. En Voces de la OMEP fue casi fue un invento de 5 minutos, donde yo me di cuenta de que o sea, las compañeras, las colegas de todos los países necesitan hablar y necesitan decir lo que están haciendo y necesitan plantear sus dudas, plantear sus hipótesis y también plantear algunas certezas, algunos logros, algunas cosas que están saliendo bien, ¿no es cierto? Y a partir de eso se armó una seriada, que ya empezó, digamos, de gente que nos va enviando pequeños videos de 1 minuto y medio, 2 minutos, ¿no es cierto?, para poder compartir con los demás colegas, lo cual hace que de verdad empiece a haber debate y construcción de conocimiento entre todos, y además la posibilidad de proyectar hacia la comunidad, porque la comunidad tiene que saber, ¿no es cierto?, que la primera infancia existe, y aunque parece mentira que el siglo XX, desde la mitad del siglo XX para adelante, ¿no es cierto?, nosotros hablábamos del siglo del niño, ¿no es cierto?, de que se descubrieron de alguna manera los derechos del niño, en realidad con primera infancia avanzamos y retrocedemos. Por ejemplo ahora, ¿por qué decimos que la educación infantil importa para convocar este Instagram, ¿no? Esta conversación entre vos y yo y entre todas las colegas y colegas y colegos que están detrás nuestro? Este, Porque en las medidas de COVID, en las medidas vinculadas a la pandemia, en las medidas eh, políticas, de salud, etcétera, no se ha considerado las características de la primera infancia ni sus derechos, ¿sí? Y recién ahora hay algunos organismos que les está cayendo la ficha de que no se estaba hablando de primera infancia, porque a los 2 minutos que teníamos la pandemia y las medidas de cuarentena, todo el mundo salió revolucionado a decir, sigamos enseñando, pero nadie pensó en cómo se le enseña a un niño pequeño en este contexto, que es muy diferente a mandar los deberes, digamos, por donde sea, digamos, por el teléfono de mamá, por la tele, ¿no? Para un niño que está en primaria, ¿sí? Y ni hablemos de los de maternal, Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es completamente distinto. Entonces, directamente se ignoraron, y ¿dónde fueron los niños? Al ámbito privatizado, vamos a decir, de la familia, ¿no es cierto? La familia se le revolearon los chicos, digamos, y nos olvidamos de esta triangulación que tiene la política pública y los derechos humanos, que es familia, Estado, infancia. Entonces el Estado se borró y quedó familia e infancia, ¿no es cierto? Sin respuestas claras para lo que es toda la primera infancia. Entonces tampoco, digamos, se le preguntó a los niños qué estaban sintiendo y qué les estaba pasando, tampoco se los informó, pero esto no es un problema de acá de Argentina o de América Latina, esto fue mundial, ¿sí? La única persona en el mundo que le informó a los niños y se dirigió a los niños para explicarles algo fue la primera ministra de Noruega, ¿sí?
el resto del universo, digamos, nadie se acordó de los niños, y menos de los niños pequeños. Entonces ahora sí, ahora gracias a la militancia, gracias a la visibilización de los niños pequeños y demás, se está empezando a pensar en que hay cosas que hacer. Digamos, recordemos que, por ejemplo, en Buenos Aires no se podía salir, o en toda la Argentina, no se podía sacar a los niños a la calle, ni siquiera para ir al supermercado, y hasta casi se obligaba a las familias a que el niño se quedara solo, ¿sí? En el caso de las familias monoparentales. Entonces, a ver, ahora sí, ya han pasado un tiempo y podemos pensar en medidas, ¿no es cierto?, que coordinen las necesidades, las características y los derechos, subrayado, derechos, de los niños pequeños y sobre todo su derecho a la participación. Y por supuesto ahí está también el otro problema. El otro problema es el mercado. El mercado, ¿por qué? Porque la otra gran respuesta desde los organismos mundiales y desde los gobiernos es usen Internet y usen dispositivos. Entonces, otra vez nos encontramos, ¿no es cierto?, con que en el mundo, ¿no es cierto?, la desigualdad nos golpea la cara por la no conectividad, por la falta de dispositivos, y además por otros problemas previos. Fíjate, por ejemplo, Ruti, una estadística nada más de UNICEF de los últimos días. En el mundo, el 48% de los niños de 5 dicen que no van a poder tener un desarrollo óptimo, ¿no es cierto? Un desarrollo óptimo debido a las condiciones críticas de pobreza, de migraciones, de violencias, de distintos dramas, ¿no es cierto?, que atraviesan las vidas de los niños pequeños. Entonces, esto, y después pensemos en todos los niños de 5 que no están, que son 165 millones de niños de 5 que no van al jardín, ¿sí? Entonces, estas cifras no son solo cifras, son vidas, y sobre esas vidas nosotros tenemos responsabilidad, una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Y como organismos no gubernamentales, si bien no tenemos tanta responsabilidad como los estados, tenemos responsabilidad de poner el eje donde tiene que estar el eje, ¿no es cierto? Y entonces el eje es tratar de volver a abrir las instituciones, tratar de capacitar a los maestros para esa reapertura, tratar de conseguir mayores fondos y mayor financiamiento para adecuar a las instituciones, porque nosotros sabemos que muchas instituciones no cumplen ni con la seguridad, ni con la sanidad, ni con la conexión eléctrica, ni con el agua. O sea, hay una cantidad, y esto, vayamos a América Latina profunda, ¿no es cierto? Y sabemos que esto es así, ¿no es cierto? Vayamos a la Argentina profunda y sabemos que esto es así, aún sabiendo que hemos hecho grandes inversiones y grandes avances. Lo que es muy importante es no retroceder y además prepararnos para el post-COVID. Ya, prepararnos para el post-COVID, porque va a ser un momento muy crítico, vamos a conocer otras crisis. No quiero ser pájaro de mal agüero ni mala onda, porque yo soy una persona naturalmente optimista. Si no, no sería educadora. Si no fuera optimista, no sería educadora, No, ¿sí? es imposible. Yo creo en la posibilidad de un mundo mejor y de un mundo, como decía Nacha Guevara en los 70, que sea una gran roticería donde todo el mundo pueda comer, ¿no? Ella decía eso en los años 70, ya hace 50 y pico de años. Bueno, entonces, yo creo que eso es posible. Creo que es posible justicia para la infancia. ¿Qué quiere decir justicia? Justicia quiere decir que gocen de los derechos que tienen consagrados, ¿sí?
que todos los niños coman, que todos los niños se eduquen, que todos los niños puedan ir al jardín, ¿sí? Y eso lo tenemos que asegurar nosotros, los adultos, ¿eh? Los estados, la sociedad civil, la sociedad en su conjunto, las familias, por supuesto, los educadores, ¿sí? Porque las maestras, los profesores, son los funcionarios públicos que hacen posible la política. ¿Mm? O sea que la ley de educación, para que sea una realidad, no solamente, digamos, la vigila el ministro de Educación, también la concreta la maestra que abre la puerta y recibe al niño pequeño con afecto, con respeto, con dignidad y con una oferta de experiencias educativas valiosas, interesantes, desafiantes para el niño pequeño. Así como también en cada acto educativo, ¿no?, concretamos o no los derechos de los niños, porque la convención, además de ser palabra escrita y además de ser ley de leyes, ¿no?, tiene que concretarse día a día, en cada acción, en cada acto que cada adulto hace con los niños y para los niños, los docentes, las familias. Y como vos bien decías, este lazo entre familias, niños y escuela, Estado o escuela, siempre en el jardín, en primera infancia, en la educación infantil, siempre la pensamos. En la presencialidad también trabajamos mucho en esta posibilidad de trabajo conjunto y compartido, pero en este momento es más necesaria aún, ¿no? Quizá hay que pensarlo de otro modo, pero es imposible llegar a los niños si no tenemos la mediación de los adultos que están con ellos. Entonces, más allá de instrumentos, algunos muy, muy interesantes y muy útiles que se fueron produciendo, el tema es, bueno, cómo llegamos a los niños pequeños, cómo ayudamos a las familias a que puedan ofrecérselo de una manera cariñosa y amable, invitando pero no presionando, porque también ha habido mucho de esto de insistencia y que terminaban todos con un nivel de estrés en las casas que la verdad no le servía a nadie. Y entonces, bueno, también dando pie a esto que están preguntando mucho, bueno, ¿y cómo volvemos a las aulas o cómo volvemos a los jardines? ¿Y en qué momento? Y sobre todo, ¿cómo, no? Sí. Por esas razones que estaba diciendo que tenemos que prepararnos desde ahora. Porque, bueno, el horizonte obviamente los va a dar la evolución de la propia pandemia y las medidas, vinculadas con la salud. Porque, digamos, no nos podemos cortar solas y decir mañana abro el jardín, ¿sí? Pero tampoco ellos se pueden cortar solos. Tampoco claro. Se pueden cortar solos y nosotros tenemos que acompañar y aconsejar y organizar la respuesta, y para eso ya la tenemos que ir pensando, digamos. Y tal vez la clave sea la misma definición del objetivo 4. El objetivo 4 dice que vamos a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, ¿no es cierto? Promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. Bueno, muy bien. ¿Cómo podemos hacer que esa educación sea inclusiva en el aquí y ahora del jardín que está en la calle Echeverría? O sea, de ese jardín, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos eliminar las barreras, ¿no es cierto?, que van a que impiden esas inclusiones, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos trabajar en esas barreras? ¿Cómo podemos recuperar y definir una educación de calidad, a lo mejor con algunas medidas, ¿no es cierto?, que van a ser difíciles de tomar en primera infancia, ¿no es cierto?, muy difíciles de tomar. Y si eso no lo podemos conversar a calzón quitado desde ahora, ¿no es cierto?, y construir con los equipos directivos y con las inspectoras desde ahora, y no nos ponemos a pensar en cuáles son las barreras que tiene nuestro jardín,
¿no es cierto?, nuestro ambiente físico, nuestros materiales, que tal vez tengamos que revisar si tener peluches o no tener peluches, ¿no es cierto? Si tal vez tengamos que revisar qué tipo de materiales, ambientaciones, turnos, agrupamientos, porque obviamente las cosas van a cambiar por un tiempo, por lo menos, ¿sí? Entonces, pero disponernos a esa apertura, porque las desigualdades y la injusticia en la que vive la infancia no pueden quedar escondidos, soslayados, ¿no es cierto?, y no asumidos por todos nosotros. Nosotros tenemos que hacernos cargo de los nuevos que están además sufriendo en gran proporción, sobre todo en nuestro terrible continente lleno de desigualdades, ¿no es cierto?, donde sabemos que los niños pequeños están, gran parte de los niños pequeños son los más pobres, ¿no es cierto?, los que están pasando más dificultades, ni hablemos de este invierno frío, ¿no es cierto?, en la casilla, y aún niños con muchas posibilidades y demás. Hace pocos días un niño pequeño me dijo, está en segundo grado, estoy atrasado, muy atrasado, no puedo hacer las cosas, porque yo quiero hacer las cosas en la escuela. Yo extraño a mi maestra, yo quiero hacer las cosas en la escuela. O sea, por más que tiene internet, mamá y papá que lo guían, etcétera, etcétera, en la escuela es un lugar apreciado por los niños, el jardín, los amigos, o sea, hay tanta cosa, otra cosa que trae, ¿no es cierto?, la educación infantil, el jardín de infantes, el maternal, ¿no? Yo me acuerdo, hace unos años, una nena le decía a su mamá, mis nenes, ¿no? Como dice la maestra, mis nenes, ¿no? Mis nenes, mis amigos, mis nenes. O sea, respetarle esas otras ganancias que son a veces invisibles, porque no es todo aprender un contenido académico, ¿no es cierto? Y vos ya lo sabés, Ruti, de memoria eso, ¿no es cierto? Y las compañeras también. Es esa otro invisible que es tan importante para poder desarrollarse, para poder construir nuestra individualidad, nuestra personalidad, nuestros lazos sociales, ¿no es cierto?, nuestros vínculos, nuestra afectividad, y para poder crecer, porque ¿quién puede crecer angustiado? ¿No es cierto? ¿Quién puede crecer aislado? ¿Quién puede desarrollarse, ¿no es cierto?, plenamente en soledad, ¿no es cierto?, asustado sin saber qué es eso, se va a morir mi abuela, porque, o sea, todo esto aparece en las vidas de los niños. Entonces, por eso nos tenemos que preparar para recibirlos de lo mejor, ¿sí? Para recibirlos de lo mejor, con las mejores oportunidades, ¿no es cierto?, con las más ricas, con las más llenas de juego, y una vez que traspusieron la puerta de la escuela, serán menos, pero nos van a abrazar seguro, se van a abrazar entre ellos seguro. Ya conocemos a los niños, ¿qué le vamos a decir? ¿Que se queden adentro del cuadrado como los franceses? No podemos decir eso, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en, bueno, tomar las medidas epidemiológicas, y la gran clave yo creo que está en recuperar algo que es una característica central de la educación infantil, y es el trabajo con las familias. Nosotros necesitamos más que nunca esos socios para educar. Somos socios para educar, somos socios para el desarrollo, para la felicidad, para la alegría de estos niños, ¿no es cierto? Y entonces, más que nunca, las plataformas, ¿no es cierto?, de Internet, los programas de televisión, todo, que se dediquen a primera infancia, tienen que pensar en las familias, ¿no es cierto? Tienen que pensar en los adultos, tienen que tratar de abrir conversación con ellos, porque nosotros necesitamos como educadores hablar más, compartir más, tener más código,
¿no es cierto? Tener más código. Ya sabemos que hay países donde no se cerraban, por ejemplo, los jardines, en otros países del mundo, pero con moquitos no podían ir, ¿sí? Eso es un código nuevo, porque nosotros que somos de las maternales, yo que soy del grupo de las maternales viejas, nosotros con moco venían, ¿sí? Bueno, ahora no se va a poder, pero todas esas cosas hay que hablarlas, hay que construirlas, hay que señalarlas, ¿no es cierto? Y hay que irlas acomodando. De alguna manera, yo creo que justamente, volviendo un poco a mi plan estratégico como presidenta, yo creo que el diálogo social y la comunicación, digamos, va a poner en agenda al niño pequeño, va a darle visibilidad al niño pequeño sus necesidades y sus derechos, ¿no es cierto? Y eso va a traer mejores decisiones en cuanto a su seguridad, su salud física, su bienestar psicológico, la preparación que tengamos que hacer para los aprendizajes futuros, la asignación de recursos, ¿no es cierto? Porque esto no va a ser solo el argumento de las neurociencias, digamos, el que nos va a ayudar. Yo creo que este argumento humano de contactarnos con estos seres humanos, ¿no es cierto? Con estos seres humanos que hemos traído al mundo y de los cuales somos responsables, ¿no es cierto? Hace que necesariamente tengamos que pedir una prioridad en los recursos financieros y en las inversiones para la educación de la primera infancia, para el cuidado integral. Y la otra cuestión es la gobernanza y la necesidad de articular políticas. Tenemos que, como hicimos el otro día que estábamos proponiendo desde OMEP Argentina, acá al gobierno argentino, hacer una mesa de primera infancia, ¿no es cierto? Hacer una mesa de primera infancia, todos los sectores, basta de quintas en los gobiernos y en los estados, ¿no es cierto? Todos tenemos que ir para adelante, porque la educación sola no puede. La educación puede mucho, pero todo no puede, ¿sí? Y lo que sí podemos es educar, ¿sí? Pero no vamos a poder, ¿no es cierto? Hoy estaba hablando por WhatsApp, whatsappeándome con Claudia Soto. Y entonces ella me decía, me estaba encargando un artículo y me decía, tenés que tratar de pensar en qué se le puede pedir realmente a un maestro. A un maestro no le podemos pedir que el niño no viva en una casilla, ¿sí? Pero sí le podemos pedir, ¿no es cierto?, que tenga un buen proyecto educativo, bien pensado, bien fundamentado, ¿sí? Eso sí se lo podemos pedir, ¿sí? Y una actitud corporal, emocional, ¿no es cierto?, respetuosa, cariñosa, respetuosa del niño pequeño, ¿no es cierto?, que necesita la sonrisa, que necesita el acompañamiento, que necesita esa protección de la mirada, ¿no es cierto? Así que, bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va. Quería contarle a algunas colegas que están aquí con nosotros, que no son argentinos, que el Ministerio de Educación de la Argentina, en el Consejo Federal de Educación, elaboraron un marco, ¿no? Protocolos, lineamientos federales, que es como un primer nivel, un piso necesario para poder regresar a las aulas. Leyendo ese documento, nosotras vemos con cierta preocupación que, bueno, al ser así de amplio y tan abarcativo, no da mucha especificidad del nivel inicial, con lo cual tenemos que seguir trabajando en otras propuestas donde tengan en cuenta la edad evolutiva de los niños, la característica de la educación infantil, la identidad pedagógica de nuestro nivel, ¿no? Como que tenemos que seguir construyendo. Y hoy hubo un momento, una presentación en YouTube del grupo que trabajó en este marco, en la elaboración de este marco, y la verdad que gratamente escuché algunas de las cosas que vos estás diciendo, ¿no? La necesidad de esta mesa de acuerdos, y ahí hablaban de concertar a todos los actores que tienen que ver con el espacio educativo,
a los docentes, a los niños, a las familias, a la comunidad, al barrio, porque vamos a necesitar de todos para poder dar respuesta a esto que realmente es complejo, es muy complejo. Como así también el trabajo en cada espacio, en cada jurisdicción, en cada territorio, en cada institución. Pero además esto de que regresar a las escuelas dentro de unos meses es empezar a pensarlo ya, ¿no? Como vos estabas diciendo, empezar a trabajar con los docentes y con las familias y con los niños, ¿a qué escuela queremos regresar? ¿O cuál es la escuela que queremos construir ahora? ¿No? Tratando de correr un poco esta idea del volver a la normalidad, ¿no? Aquella normalidad que la verdad que naturalizamos, pero que tampoco era la ideal, ¿no? Sí. Entonces... que por esa razón estamos nosotros en la declaración, en el documento de posición de OMEP Mundial, sí. Lo que planteamos no es volver a la normalidad, ¿no es cierto?, sino construir una nueva realidad para la infancia, ¿no es cierto? Y en eso nos adherimos a la idea que planteó Luis Pedernera, ¿no es cierto?, el presidente del Comité Internacional sobre los Derechos del Niño. Él plantea esto, y yo creo que es muy adecuado. ¿Por qué vamos a querer volver a ciudades contaminadas, ¿no es cierto?, a niños que no son dueños del espacio público, a niños que viven en condiciones de hacinamiento? No queremos volver a eso. Tampoco queremos volver a algunos jardines y algunas escuelas con prácticas autoritarias y primarizantes. Lo que queremos es aprovechar este drama, ¿no es cierto?, para aprender algo, y estamos aprendiendo mucho, ¿no es cierto? Y estamos aprendiendo, en primer lugar, ¿no es cierto?, y esto vamos a recordárselo a todo el mundo, que la educación infantil en América Latina, en muchos países, es obligatoria desde los 4 y 5 años, en algunos hasta inclusive de 3. O sea que si es obligatoria, si se ha planteado como obligatoria, es porque estamos pensando, ¿no es cierto?, ya hace muchos años, y tenemos la certeza y tenemos los datos de investigación, que la educación infantil es importante para el niño en el nivel, ¿no es cierto?, el niño pequeño, y también es importante para su constitución y su desarrollo futuro, obviamente, ¿no es cierto? Porque ya sabemos lo importantes que son y lo significativos que son en la vida humana, en toda la vida, los primeros años de vida. Entonces nosotros lo que necesitamos, este es el mensaje a lo mejor, digamos, desde la OMEP, ¿no es cierto?, necesitamos construir entornos seguros, cariñosos para la familia, para la primera infancia, desde la familia, desde las comunidades y desde las instituciones de educación infantil. Y algunas cosas que se han puesto de moda, algunas rigideces, algunas cosas que nos vienen de prestado sin comprender demasiado, aprovechemos ahora para estudiarlas, para discutirlas, para resignificarlas y para poder de alguna volver, digamos, a una propuesta, digamos, que cuide la salud, pero que no se olvide nunca de la importancia del juego, de la libertad, de la creatividad, de los lenguajes artísticos, ¿no es cierto?, del cuerpo. Todo eso no lo podemos dejar de lado. Eso es parte de una educación buena desde el punto de vista epistemológico y ético, ¿no es cierto?, buena. Entonces debemos volver, digamos, para crear y para asegurar lo mejor que tiene la educación infantil, ¿no es cierto?, para todos nuestros niños y niñas. Sí, creo que esto que desde OMEP venimos diciendo hace mucho, la necesidad del trabajo intersectorial, ahora se pone en un nivel de evidencia y de necesidad, de urgencia, ¿no? Realmente no va a haber posibilidad de responder de otro modo a la primera infancia, sino es con esta mesa en conjunto de todos los sectores de gobierno y de política pública. Y además son exigibles, porque hay un principio, que es el principio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el interés superior del niño.
El principio de interés superior del niño hace que los derechos del niño sean más importantes, en el caso de que compitan con alguno, que cualquier otra etapa de cualquier otra edad, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con los niños, léase sujetos humanos menores de 18 años, ya digamos, más allá de la primera infancia, ¿no es cierto?, tiene prioridad absoluta. Entonces debemos, no solamente es un requerimiento, es una exigencia, ¿sí? Es una exigencia además para los gobiernos, es una exigencia para las comunidades, es una exigencia para todos nosotros y es una exigencia legal. O sea que si no se cumplen, podemos denunciarlo a la justicia, digamos, y se puede apretar, vamos a decir, para que se cumpla, ¿no es cierto? Entonces, el interés superior del niño, o sea, los niños antes que nada, ¿sí? Esto es lo que significa. Y entonces también significa que los niños antes que nada en el financiamiento, ¿sí? Porque vamos a necesitar, tampoco puede ser que los niños anden por las sociedades de fomento, dando vueltas por la ciudad, en cualquier situación. No, a ver, vamos a tener, en muchos casos de las instituciones va a haber que intervenirlas a las instituciones, va a haber que hacer obra, va a haber que arreglar cosas, va a haber que invertir en materiales. No quiero hacer comparaciones con otros países porque son absolutamente antipáticas y encima descontextualizadas, con lo cual pierden cierto valor. Pero hay muchos países que sí han hecho la prioridad y que, por ejemplo, están haciendo desembolsos hacia las instituciones para comprar más materiales, más juguetes, etcétera. O sea que, a ver, tenemos que pensar en todo eso, ¿sí? Tenemos que pensarlo ahora ya estarlo pensando para poder construir la reapertura lo antes posible cuando las condiciones epidemiológicas estén dadas, ¿no es cierto? También tienen que estar dadas las condiciones pedagógicas. No tenemos que llegar después con las condiciones pedagógicas. No, hay que ir construyéndolas desde ahora.